noches, gusto de saludarlos, gracias como siempre por la sintonía. Esta vez hemos decidido dar un salto para poder conversar con analistas internacionales, politólogos, periodistas, sociólogos, abogados, que nos pueden ayudar a entender una realidad que no solamente está viviendo Bolivia, sino que está viviendo toda nuestra Latinoamérica. Y el día de hoy voy a dar la más cordial bienvenida con un gusto pero fantástico, compañeros del doctorado de Salamanca, un gusto, gracias, Alejandra Telles, abogada y también doctora en procesos políticos. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Vero, Qué gusto. Ya habíamos hablado de Venezuela alguna vez, tú eres venezolana pero vives en Alemania. Exactamente. Un gusto tenerte. De la misma manera, Claudia Urrutia, ella es chilena, socióloga y también doctorada en procesos políticos allá en Salamanca. Claudia, querida, un abrazo inmenso. ¿Cómo estás? Hola Verónica, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Y de la misma forma, los saludo a Guillermo, que me cuesta un poco tu apellido. Domenici. Domaniski. Vero, querida, ¿cómo estás? Periodista, también doctorado en procesos políticos allá en Salamanca. Qué gusto tenerte. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, Vero, aclarando que fuimos compañeros, que la tesis siempre está pendiente, pero que hemos sido grandes compañeros y queridos amigos todos. Y ha sido un gusto estar contigo. Tú estás en Paraguay en este momento ejerciendo justamente periodismo, que es tu profesión. Arrancaré contigo porque sé que tienes muy corto tiempo. Cuéntame un poco cómo ves el panorama latinoamericano, cuéntame un poco cómo ves la realidad después de esta pandemia, tanto económica como social. Bueno, indudablemente esto ha cambiado absolutamente en muchos ejes. Podría hablarte con mucha propiedad del caso paraguayo, que creo que se reproduce en las matrices latinoamericanas que tenemos. ¿En qué aspectos? Creo que el derecho a la información se ha visto muy afectado, indudablemente, porque el miedo, la ansiedad, el temor han hecho que muchísima gente hoy se refugie quizás buscando una respuesta hasta mágica dentro de un virus que para el mundo de la ciencia aún no tiene una vacuna. Lo estamos viviendo mucho, esto de la automedicación, de la gente que a través de la desinformación que existe, con las campañas que se envían masivamente a través de WhatsApp, de las redes sociales, cae en muchos casos en una desinformación masiva que genera a su vez más temor, más angustia, más ansiedad. Y en ese sentido, indudablemente, hay un rasgo que compartimos gran parte de los países latinoamericanos, que es como un gen de una cultura autoritaria que está metida a veces en nuestras estructuras de pensar, que nos llevan a rechazar toda posibilidad de debate. Y voy a lo siguiente, creo que nos pasará en muchos países que la versión que da el Ministerio de Salud es la única palabra posible, no solo la única palabra autorizada, sino la palabra o la voz irrebatible en todo esto. El miedo que se ha instalado por el desconocimiento, que es hasta natural, una reacción muy propia y muy característica del ser humano, ha hecho que se refuercen rasgos que tienen que ver, a mi modo de ver las cosas y a mi modo de entender las cosas, con el autoritarismo y con rasgos que tenemos de una cultura muy vertical. ¿Tú dudas de las cifras que se dan así oficialmente? ¿Tú crees que hay unas cifras por debajo, tal vez? Bueno, además de que hay un subregistro, eso pasa en todas partes, hay un subregistro que se da, entre otras cosas, también por ya el deseo de no pasar a formar parte de un grupo que ha sido estigmatizado al principio, el de los contagiados. Pero además, Vero, de que puede haber ese subregistro, ha habido, en mi caso, en el caso paraguayo, sospechas de corrupción, ha habido incoherencias que llevan naturalmente al descreimiento, a la incredulidad, al escepticismo. Al empezar esta larguísima cuarentena en Paraguay, que fue uno de los primeros países que ha decretado una cuarentena, el Ministerio de Salud decía que no había que usar protectores ni mascarillas, como las llamamos acá, o barbijos, porque era contraproducente, porque era una recomendación de la propia Organización Mundial de la Salud. Y hoy la principal recomendación del Ministerio y de la Organización Mundial en su conjunto es la utilización de barbijos. ¿A qué voy con esto? Que también, evidentemente, ha habido tanta información contradictoria que ha generado una incredulidad hacia la autoridad pública, que a su vez se ha visto minada en el caso paraguayo por muchas sospechas de corrupción en el manejo de la cosa pública. Y esto genera a la larga un proceso de descreimiento social, de mucho escepticismo
que a su vez se traduce entonces en la desobediencia sanitaria, como le llamamos, que genera ese efecto contraproducente de empezar a tener un nivel de contagios importante porque la gente no cree en el virus por culpa de la mala gestión de las autoridades de la salud pública. Uy, Dios mío. Entonces eso está generando, ¿han habido muchos muertos allá? ¿Ha habido mucho fallecimiento? ¿Cuáles son las tasas? En este momento estamos en una cifra que si miramos el resto de los países es muy baja cuantitativamente en comparación al resto, salvo al caso de Uruguay, que es nuestra gran excepción en Latinoamérica. Pero estamos teniendo en Paraguay un crecimiento sostenido de esa cifra de fallecidos. Estamos en un promedio de 14 a 16 personas por día. Es un número muy bajo, yo lo sé, seguramente están Claudia, está Alejandra y estarán comparando sus realidades. Pero es tu población, ¿no? Claro, en el caso paraguayo, que estaba controlado aparentemente todo, aunque en realidad era producto de que no había testeos masivos y de que se tomaron efectivamente medidas restrictivas muy temprano, ya son números que empiezan a preocupar porque estamos llegando a los 300 fallecidos aproximadamente. Estamos llegando a los 300. Bueno, ya vamos a hablar enseguida del caso del tema económico, porque esto también es un flagelo y la pandemia sin duda nos va a convertir en aquello. Claudia, ¿cómo ves tú lo que es Chile en este instante? ¿Cómo ves tu país? ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Qué ves a diferencia del resto de los países del continente? Mira, yo el análisis que tengo es bastante similar al que comenta Guillermo. Creo que en general en una región tan desigual como Latinoamérica, claramente la pandemia nos golpea fuerte, con altos niveles de pobreza y con niveles grandes de segregación en términos de población. Este es un país que ha querido o ha contado, digamos, con una fama de tener una economía consolidada y respecto al resto de los países latinoamericanos hemos aparecido en las últimas décadas como un país fuertemente consolidado. Sin embargo, yo quiero recordar brevemente que esta pandemia nos toca a Chile en particular con una movilización a corta importante. Recuerden ustedes que en octubre del año pasado Chile empieza a movilizarse fuertemente y esta movilización social se ve afectada por la pandemia. Sin embargo, esto de manera soterrada ha seguido sucediendo. Por lo tanto, tenemos un doble análisis, ¿no? Uno que tiene que ver solo con la pandemia propiamente tal, y que claramente coincido con Guillermo respecto de cómo los gobiernos en general han intentado tomar las riendas en términos institucionales, ¿cierto? Señalando de que se han implementado políticas sanitarias para intentar resguardar y controlar este tema del COVID-19. Sin embargo, a fecha de hoy, al menos en Chile, ya sabemos que hay claramente la que dice el gobierno, el particular salud, y por otro lado tenemos otros organismos donde participan colegiados, como por ejemplo el Colegio Médico, donde también tenemos otra cifra de datos, donde claramente tenemos una diferencia no menor respecto de los infectados o contagiados, digamos, y la gente que lamentablemente ha fallecido. En un país como este se ve lamentablemente y se aprecia fuertemente porque acá tenemos un problema, digamos, de seguridad social importante. La seguridad social y en particular la salud aquí en Chile ha sido una seguridad o una salud, un sistema sanitario privado, por lo tanto, quien no está en condiciones de poder pagar claramente se ha visto fuertemente afectado respecto de poder acceder a una cama, por ejemplo, una cama UCI. Los hospitales fueron desbordados, han sido desbordados y ha tenido un impacto fuerte, lo que se cruza una vez más, y por eso yo me permití el preámbulo previo, Verónica, para recordar que en el caso chileno nos pesca o nos pilla, digamos, con una situación de movilización importante. Que Bolivia, ustedes inclusive durante la pandemia se han seguido manifestando, nosotros igual, por una serie de temas políticos la gente se ha seguido manifestando.
Alejandra, ¿cómo está Venezuela? ¿Cómo la ves tú allá a la distancia? Pero me imagino que uno nunca pierde cercanía con su país. ¿Cómo diagnosticas el tema Venezuela y cómo ha sido Venezuela, cómo ha afrontado la pandemia? Bueno, coincido igual con Claudia y con Guillermo y contigo. Vamos a decir que los elementos y las características de los países latinoamericanos se asemejan muchísimo. Tenemos características comunes. Además, todos hicimos cierres de fronteras o tomamos las medidas preventivas desde más o menos las mismas fechas, días más, días menos, a mediados de marzo. Y todos estamos con las repercusiones políticas, económicas y sociales que eso ha devenido en distintos momentos, en distintos puntos, pero, pero hay coincidencias en muchas de las cosas. El problema de Venezuela se agrava es por la situación política tan compleja que nosotros vivimos, con un gobierno eh, presidido por Maduro, frente a un grupo político que lo adversa, que maneja la Asamblea Nacional y que sabemos que desde el año pasado hay una disputa allí eh, por la legitimidad del poder. Entonces, claro, tienes un gobierno que siempre ha sido muy irresponsable, eh, que criminaliza la protesta y a su vez ha criminalizado el tema de la pandemia. Porque ahora desde hace alrededor de 2 meses es que la ola de infección ha empezado a levantarse en Venezuela y en este momento podemos decir que estamos en un pico muy alto. Eh, pero las medidas del gobierno han sido medidas represivas, donde personas que estaban contagiadas las buscan, las llevan a sitios contra su voluntad. Entonces, literalmente te encuentras en una situación donde la persona se encuentra privada de la libertad o incluso desaparecida. Algo así pasó en China también, si no me equivoco, ¿no es cierto? Algo parecido Claro, es que sucedió en China. es uno de los problemas de los gobiernos autoritarios que toman estas medidas. Bien, recupérate, tranquila, yo continúo. Yo pregunto ahora, vuelvo un poquito con Guillermo. Guillermo, Latinoamérica es en general un continente pobre, o por lo menos creemos que somos pobres y hay cordones muy grandes de pobreza. Se denomina la pobreza que viene ahora, que no va a ser ni siquiera una recesión, sino va a ser inclusive peor que aquello. Paraguay va a vivir algo parecido, ya se está vislumbrando el hecho de que después de haber estado tanto tiempo con negocios cerrados, entren en un problema económico como el que manifiesto. Sí, pero a ver, esto debería separarlo en dos partes. La primera parte en la que el Estado paraguayo ha como consumido el crédito que tenía en términos macroeconómicos. Es un país, el Paraguay, que se fue ordenando en los últimos años en términos macroeconómicos, lo que le ha permitido, por ejemplo, contratar un préstamo de unos 1.300 millones de dólares para afrontar esta crisis con subsidios, con el pago de salarios a funcionarios. Digamos que la primera parte, el Estado, el gobierno paraguayo propiamente ha consumido el crédito que el Estado paraguayo ha obtenido a nivel internacional, porque nuestro nivel de deuda pública es aún relativamente bajo en relación al Producto Interno Bruto. Pero ese crédito se fue consumiendo. La economía paraguaya todavía se mueve en un porcentaje muy alto de informalidad y ese es el principal problema, porque los subsidios y las ayudas sociales que se están entregando son insuficientes y seguirán siendo insuficientes por el altísimo nivel de informalidad que tenemos todavía en términos económicos. Eso es lo que produce también el hastío, la ansiedad ya reventando en este momento, la gente que ya evidentemente está agotada porque son aquí, al igual que en el resto de los países, son casi 6 meses de encierro, y es lo que está generando el nivel de incredulidad del que hablábamos, de escepticismo del que hablábamos, de protestas del que estábamos hablando, que hace que la gente ni siquiera ya viendo personas en terapia intensiva o viendo personas que ya salen en una camilla para ir a ser enterradas, ya no crea en el virus. Y es increíble esto que estoy diciendo, porque si uno ve desde la distancia va a decir, pero ¿cómo no van a creer en algo que está allí todos los días? Pero acá ya se hacen ecuaciones del tipo de la ecuación matemática de decir, esto nos costó esta crisis y solamente, entre comillas, solamente tenemos 300 fallecidos.
y cuánto ha costado esto para la economía y para el trabajo. Aquí tenemos, hay que recordar, un número de unas 2 millones de personas viviendo en situación de pobreza o extrema pobreza, sobre una población de 7 millones. Entonces, toda respuesta económica que se pueda dar va a seguir siendo insuficiente, Vero, hasta que esto se reactive. Y no lo vemos a corto plazo. Se habilitaron muchas de las actividades, pero la gente no sale, la gente no consume, no se aplicó una política para estimular la demanda en el consumo. Por lo tanto, estamos atrapados entre un virus y un grave problema económico que se va acentuando con el paso del tiempo. O sea, me dices que la ecuación es casi, o sea, no importa que mueran nomás unos cuantos, pero equilibraremos nuestra economía. Es decir, ya casi se ha desensibilizado la población ante la muerte, producto de la infinita pobreza que se estará generando ahora. Y es paradójico, porque ahora es cuando estamos empezando a tener más personas fallecidas, pero ahora es también cuanto menos ya está llegando esa ayuda social, que era un goteo en realidad económico, porque, insisto, es siempre insuficiente. Acá los programas sociales representaban una entrega mensual de unos $70 por persona desempleada, por persona desocupada, por persona sin trabajo. Con eso es imposible que una familia pueda sobrevivir. Y eso es lo que se está palpando. Lo económico está primando indudablemente en cualquier tipo de análisis. Si uno hace una consulta popular, hay una población que está, te diría, más que dividida, ya en este sentido, hasta mayoritariamente pensando en la reapertura, por ejemplo, de fronteras con Brasil, que es nuestro principal mercado comercial en ciudades de frontera que están acotadas y asfixiadas en lo económico. Evidentemente, lo económico se va imponiendo en términos de opinión pública. No creo que esto se pueda revertir ni siquiera con el aumento de fallecidos. Imagínate lo que te estoy contando, porque a eso se agregó lo que también les comentaba, la corrupción como un elemento que ha hecho que ya no se crea en el anuncio que realice el gobierno, así sea de una carga dramática muy importante. Qué increíble, de verdad, qué increíble. Vuelvo contigo, Alejandra, por favor, porque estaba tomando un poquito de refresco, una agüita para poder continuar. Habilítame tu audio, estoy conversando con mis compañeros de Salamanca, del doctorado de Salamanca, con quienes estamos analizando un poco cada uno de los países. Alejandra, lo que me dices me impresiona. Es decir, que la gente ha sido inclusive puesta como rehén. Esas son informaciones que de pronto no nos llegan. ¿Ha habido bonos por lo menos? ¿Se ha hecho frente a la pandemia de una manera adecuada? Mira, no soy una experta en salud pública, pero lo que uno puede ver como analista no se ha hecho. Primero porque tienes un Estado prácticamente quebrado, con muy poca acceso al crédito internacional, con unos precios del petróleo en caída y con un sistema de salud pública bastante deteriorado. Entonces no había las medidas, no se contaba con el soporte, vamos a decir, estructural para hacerle frente a esta pandemia. O sea, entonces, ya tenían falta de medicamentos ustedes, me acuerdo. Ya, antes exacto, de medicamentos, había caos en los hospitales públicos, las personas no pueden pagarse un seguro privado, o sea, muy pocas personas pueden asistir a la parte privada, ya es la parte privada está colapsada también. Entonces, claro, tienes unas infraestructuras muy débiles, no cuentas con una seguridad social adecuada y te enfrentas a un sistema, a un régimen que criminaliza además al enfermo. Algo que también pasó muy grave es que desde que los países cerraron las economías, la cantidad de migrantes venezolanos que están alrededor de Sudamérica, muchos de ellos, como lo ha señalado Guillermo, que viven de la informalidad, porque eso es una realidad de nuestra región, pues decidieron emprender la marcha de vuelta a Venezuela. Desde Perú, desde Ecuador, desde Colombia, hay caudales de personas regresando a Venezuela porque pues lo necesitan, prefieren regresar a su país y estar en su casa con su familia que estar en un sitio extraño. Además, en la parte sur del continente venía la temporada de invierno, en fin, una serie de elementos que hicieron que muchas de estas personas emprendieran el regreso. Pues sí, el gobierno venezolano
ha cerrado las fronteras con Colombia. Hay una situación muy delicada en frontera con Colombia con estas personas, con la vida de estas personas, e incluso el gobierno las ha condenado y los ha llamado bioterroristas, que el virus está ingresando al país por culpa de ellos, que son armas de destrucción masiva de los enemigos de la patria. Y por la gente que está volviendo al país. Por la gente que está volviendo. Porque acá sucedió eso, la gente estaba en las calles, no tenía que comer, ya no tenía ni dónde trabajar, ni siquiera podía mendigar, porque por lo menos mendigas cuando hay gente en las calles, y decían que tengo que volver. Y les han cerrado las fronteras a sus propios ciudadanos, esto es inédito. Exactamente, entonces ha sido una situación con muchas aristas, o sea, tienes la crisis institucional, tienes la crisis de salud, que es una crisis de larga data, no es algo que surgió de la noche a la mañana, sino es una especie de bola de nieve que venimos enfrentando desde hace mucho tiempo. Es harto conocido en la región los problemas que tenemos con la salud pública, la escasez de medicinas, etcétera, y ahora se le suma esto. Y por supuesto ha sido un manejo político. Al principio eran unos casos, el número de casos era muy pequeño, y las personas que sabían de estadística criticaban las posturas, los indicadores señalados por el gobierno, porque daban unos números, pero lo que reflejaban hacia afuera, hacia medios internacionales, eran otros, o sea, no había coincidencia en las cifras. Y de un día para otro pasamos más o menos de 50 contagios diarios a 500, y después volvieron a bajar las cifras y a subir. O sea, ves que hay una manipulación bastante clara con ello, entonces la gente tampoco tiene un acceso a la información real, ni tiene certeza de lo que está pasando. Además, en Venezuela también venimos arrastrando un problema muy serio de la libertad de expresión. No contamos con los suficientes medios, o hay un chantaje a los medios. Entonces, claro, ningún medio puede sacar unas cifras reales, cifras que no sean las oficiales, para contar con eso. De hecho, la población venezolana ahorita mayoritariamente su acceso a la información es a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, porque el otro tipo de medios no se cuenta. Hay un bloqueo generalizado a páginas web, a ciertos portales de noticias. Entonces, hay que hacer toda una ingeniería con vía VPN, vía satelital, para poder tener acceso a informaciones de afuera. En fin, hay una serie de elementos que se conjuran para que la gente que está adentro pues no esté bien informada, no sepa la realidad que está viviendo. Por supuesto, muestran imágenes de que se están cumpliendo la cuarentena, pero ves imágenes de zonas populares, efectivamente las zonas más pobres, donde la vida se está desarrollando normalmente, por lo que hemos hablado aquí, la realidad de nuestra región, y nos obliga, o sea, la gente necesita trabajar, la gente necesita comer, tiene que buscarse la vida. O sea, 6 meses de cierre ha sido una decisión que en el orden de la salud pública se entiende, pero en el otro sentido económico ha sido un sacrificio que lo han pagado los más pobres. Ok. Déjame volver con con Claudia, porque realmente estamos en un momento muy difícil. Yo le pregunto a Claudia que me cuente rapidito, porque ya me tengo que ir al corte. Claudia, la gente, sin embargo, no ha dejado de pensar en seguir en esa protesta en la que había empezado, porque yo cuando veía las imágenes decía, a tu gobierno le ha caído como anillo al dedo la pandemia, porque no tenía forma de controlar a la gente, y esta pandemia ha sido el único motivo por el cual los ha metido de nuevo a su casa, pero me imagino que ahí hay un virus de protesta todavía más fuerte que la pandemia. ¿Es así? Sí, yo en general comparto, digamos, tu análisis, Verónica. Claramente hay una insatisfacción soterrada que viene acumulándose por décadas, que probablemente viene también por la decepción de muchas promesas que se nos hicieron en los gobiernos anteriores y también en este gobierno, ¿no? Donde es transversal y que se ve además potenciado por una desafección importante en la ciudadanía y en particular en la población más joven,
donde claramente la apatía y la respuesta frente al abuso, frente a la corrupción, frente a las dominaciones, digamos, han sido tal que ya claramente no hay pandemia que controle esta desmovilización, ¿no? Estamos a puertas ya de enfrentar un plebiscito, que es precisamente un fruto o una ganancia del movimiento social a propósito de una constitución que heredamos desde el gobierno militar, una dictadura, digo yo, y que nos ha regido hasta el día de hoy. Qué fuerte. Y que claramente vamos a tener que modificar. Ok, tengo que hacer una pausa obligada, pero vamos a seguir conversando. Estoy hablando con la socióloga Claudia Urrutia, chilena, doctorada en procesos políticos allá en Salamanca, con Alejandra Telles, abogada venezolana, también doctorada en procesos políticos, y Guillermo Domanic de Paraguay, que se nos fue porque tiene que entrar a conducir el noticiero, pero nosotras volvemos en unos minutos nada más. Por favor, tenga la gentileza de esperarnos, vamos a cumplir con nuestros auspiciadores y ya volvemos, unos minutos nada más. Hoy, las señales de nuestro satélite llegan a cada metro cuadrado del país, conquistando selvas y montañas, acortando tiempo y distancias, integrando a hombres y mujeres del campo con el mundo entero. Con tecnología espacial de punta, nuestras comunicaciones por satélite se producen en nuestro país. Ahora, pensamos en grande y hacemos realidad nuestros sueños. Internet y televisión satelital donde tú quieras. A simple vista, parece una casa normal, pero en realidad es un laboratorio, un centro de alto rendimiento, una academia de gastronomía, una pyme y una gran corporación. Y es que esta casa tiene fibra de Access, como cada vez más hogares con la nueva cobertura de Access, que disfrutan la calidad de nuestra fibra óptica día a día. Porque no hay mejor lugar que el hogar. Hogar Fibra Hogar. Cámbiate a Access. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Segunda media hora del programa, estamos conversando de cuál es la realidad latinoamericana, porque sabe que somos países hermanos, y los países hermanos son idénticos todos, con una otra característica diferenciada, pero todos muy parecidos, y esta América morena está sufriendo muchísimo. Estoy conversando con mis compañeras del doctorado de Salamanca, estoy con Claudia Urrutia y también ella es socióloga chilena, y estoy también con Alejandra Telles, ella es abogada, venezolana, y ahora está allá en Alemania, un poco viendo otra realidad. Que al final voy a preguntarte eso, Ale, ¿ya? Porque quiero saber, porque obviamente Alemania debe ser otro planeta, ¿no? Como vivir en otro mundo, como alguien me contaba que habían vivido la pandemia los australianos, por ejemplo. Totalmente diferente. Bueno, yo decía, somos tan parecidos con Chile, estamos en medio de protestas, estamos en momentos tan difíciles. La pobreza, sin embargo, igual allá en Chile, se ha debido multiplicar. Yo recuerdo que había mucho venezolano en Chile, Claudia, que imagino que ahora han salido, y hace unos días han encontrado acá, en la ciudad donde yo estoy, que es Cochabamba, a una serie de haitianos trasladándose hacia Chile también, es decir, que se ha vuelto Chile, no sé, el sueño americano. Sí, voy a partir respondiendo a tu pregunta, Verónica, de atrás adelante, ¿no? Okay. Yo creo que por mucho tiempo exportamos la idea de que podíamos ser el sueño latinoamericano, ¿no? A propósito de que éramos aparentemente una economía muy sólida, las cifras macroeconómicas apuntaban y reflejaban buenos índices de esa consolidación. Sin embargo, eran las cifras macroeconómicas, ¿ah? Esto bastaba un poco hurgar respecto de los datos y nos íbamos dando cuenta de a poco. Bueno, los cientistas sociales hace un tiempo ya que se viene advirtiendo que estamos generando una desafección, como ya lo he dicho antes, pero en esta imagen, digamos, de jaguares de América, yo recuerdo la década de los 90, Verónica, a fines de los principios del año 2000,
fuimos los jaguares de América cuando nos queríamos comparar con los países asiáticos, y estábamos despegando por sobre el resto de las economías latinoamericanas, no sé si más de alguno lo recordará. Claro, la imagen que exportamos, como te digo, era de un país consolidado política y económicamente, y por lo tanto, desde ese entonces hasta la fecha, hemos recibido a mucha población migrante. Compatriotas tuyos, tenemos muchos acá en Chile, bolivianos, peruanos, argentinos. Así es. Lo que pasa es que tu moneda era muy alta y Así realmente una mujer que iba a trabajar allá y que empezaba a es. hacerlo, El cambio era pero muy por bueno. supuesto, era Claro 3 que sí. veces su sueldo básico acá en Bolivia. Así es, así es. Y entonces así recibimos mucha gente en Haití, cuando sucede la crisis en Haití también, tenemos una población importante haitiana y también recibimos mucha población venezolana, todo llegando, digamos, con la expectativa y con la legítima añoranza, ¿no?, de tener un mejor pasaje. No es verdad. Sin embargo, debo decirlo, digamos, con un cierto pudor, que probablemente muchos de los migrantes que llegaron con un sueño se encontraron con una realidad que no era tal. Ahora, ¿eso es real? No es, ¿Es real tu moneda tan alta? ¿Es real eso? ¿O están sosteniéndolo de manera ficticia de pronto y en cualquier momento va a haber un desplome? no, yo creo que es real, era real. Probablemente ahora se ha visto afectada precisamente por los efectos de la pandemia, porque esto claramente ha repercutido y ha tenido un impacto directo en la economía. Chile es un país básicamente que se mueve por monoexportador, tú sabes, nosotros somos exportadores de cobre, tenemos una cierta producción de exportación frutícola, pero en general no somos un país industrializado. Y en ese contexto, entonces, dentro del concierto latinoamericano, claramente teníamos una cierta estabilidad. Y sí, el cambio era favorable para muchos de nuestros países hermanos. Respecto Claro. Yo recuerdo haber leído muchas veces, Verónica, comparaciones de estas revistas, estos magazines, de cuáles son las ciudades, las mejores ciudades del mundo para vivir, y el etnovismo chileno siempre aparecía como Santiago una de las grandes ciudades, ¿no? Claro, pero era la cara bonita de Santiago, el lado Era amable. además muy pequeña, ¿no? Son esas élites diminutas. Los edificios de 60 pisos, de cristal, los departamentos de 300 metros cuadrados, etcétera. Pero es un lunar, digamos, en el contexto y en el concierto de la situación en la que vive la población. Y unos cordones de pobreza al entorno impresionantes. Sí, piensa tú Alejandra, que desde 2010 hasta ahora nunca, Chile no se había visto tan afectado en su tasa de desempleo. me imagino. Desde 2010. Y eso ha sido efecto de la pandemia. Bueno, ¿y qué podemos decir de Venezuela? Venezuela entró en un momento realmente dramático, ya estaba en una hecatombe y el mundo entero tenía los ojos puestos en Venezuela, un poco reforzando a que esto cambie, a que las cosas mejoren, pero producto de la pandemia creo que empezó a generarse una indiferencia tanto entre organismos internacionales como entre los propios países, y nos olvidamos un poco de Venezuela, que sigue en una, no sé, yo decía en algún momento, es bicéfalo, ¿no? Tiene como 2 presidentes, uno en ejercicio y otro, no sé cómo llamarlo, en apariencia. 2 parlamentos, 2 Tribunal Supremo. Correcto, es totalmente bicéfalo. ¿Continúa eso? ¿Cómo fue esta situación? ¿Se sigue aplacando al pueblo con bonos? Pues mira, es natural que eso pase porque al final la emergencia es una emergencia global, Vero. O sea, todo el mundo con esta situación de la pandemia, que ha sido algo inédito, pues todo el mundo va a ver para su país, para sus adentros, para su familia. O sea, y precisamente por eso hemos quedado como a la deriva en una situación tan dramática, tan difícil como esta, y con las características del régimen que está en Venezuela, que me voy a permitir citar el término que usa un politólogo venezolano bastante famoso, John Magdaleno, que dice que lo considera un régimen autoritario hegemónico con rasgos de sultanismo. Entonces son las características de este grupo dominante que controla
el poder fáctico en Venezuela. Efectivamente, lo que tú llamas el gobierno bicéfalo, o sea, la otra parte, se mantiene. Se habla de presidente interino, pero es a título en el plano internacional o dentro de la oposición. Por supuesto, el gobierno no lo reconoce, y el gobierno es un gobierno que tiene el poder real, porque él controla el ejército, el mundo militar, controla las finanzas públicas, y tiene las bases estructurales donde está el poder. Claro. La oposición venezolana lo que tiene es la presidencia de la Asamblea Nacional, una mayoría en la Asamblea Nacional, y la situación grave está ahorita en detonante, porque el próximo 5 de enero se termina el periodo constitucional de esta Asamblea Nacional. Sí. Y en teoría, este año debía hacerse el llamado a elecciones para esta nueva asamblea, que deberían hacerse en el mes de diciembre, pero obviamente con toda esta situación, pues ha habido unos retrasos, y ha habido unos elementos de política interna que no han permitido que el camino que debe llevar esas elecciones se efectuara. Y ha habido una serie de manejos políticos por parte del gobierno en esto, y eso ha trancado el juego. A través de un recurso constitucional se está llamando a estas elecciones, una parte de la oposición no lo reconoce, y estamos en esa diatriba política. Por supuesto, la parte de la sociedad civil, parte de los partidos también opositores exigen, le piden al gobierno que corra las elecciones, tal como también sé que lo han discutido en tu país y lo han discutido en muchos otros países de la región y del mundo, porque no están las condiciones dadas. O sea, tú le exiges a tus ciudadanos que no salgan, que estén en cuarentena, pero sí los presionas para que vayan a votar, o sea, por supuesto los poderes y ellos políticos mismos, ¿no? están aprovechando. Y en el caso de Bolivia, el propio pueblo, que hay mucha gente que exige que se vaya a elecciones, que no se siente representada con la actual presidenta, entonces es un tira y afloja. Sí, exactamente. Entonces, claro, son situaciones donde las personas que contienen el poder real pues están haciendo uso de él, muchos están abusando, no es solo una situación de Venezuela, sino lo estamos viendo en distintos países, no importa la tendencia política, sea de izquierda o de derecha, es una forma de controlar el poder y de mantenerte. Es un fenómeno de lo que significa el autoritarismo, sea de la tendencia que sea. Mira, así como al presidente chileno le cayó como anillo al dedo el tema de la pandemia, creo que al venezolano también le cayó como anillo al dedo, porque de alguna manera aplacó toda esa situación de demanda que tenía en su población. Y mira, no vamos a engañarnos que a la presidenta que es temporal que tenemos acá en Bolivia también le cayó muy bien, porque producto de ello se prolongó su presencia. Caramba, qué triste nuestra América, con similitudes tan duras, de una clase política tan especial. Claudia, me decías en el anterior bloque que la gente sigue organizada, que la gente sigue, claro, porque en casa tú podías estar con el WhatsApp, en los grupos, etcétera. Entonces me imagino que la gente sigue pendiente de poder volver. ¿Hay una planificación a ello? ¿Hay alguna, no sé, alguna planificación, un programa que venga de aquí en adelante? Para diciembre hacemos esto, para enero. ¿Sí se están organizando de esa manera? Sí, se está organizando en términos formales y políticos, en términos de que a día de hoy, a pesar de que estemos en pandemia, la decisión es que el plebiscito se va a realizar en Chile en noviembre, y por lo tanto, en octubre, y lo que está hoy en discusión es cómo se puede asegurar o no el sufragio de las personas que están hoy día enfermas, ¿no? Profundízame un poquito el plebiscito, le haremos conocer a la población este se va plebiscito, a decir, qué se pregunta, en fin. El plebiscito es para consultar si queremos modificar la Constitución que fue elaborada en dictadura, digamos, y que nos rige a día de hoy, y si queremos una convención constituyente o mixta,
y por lo tanto eso está en discusión hoy día. La gente en general, el pueblo, no está de acuerdo cómo se ha implementado, el sistema político no ha dado buenas señales, ni se ha portado, digamos, a la altura de las circunstancias, no en este gobierno solamente, sino que los anteriores también. Y por lo tanto, hoy el debate, y yo me atrevería a decir que un sector importante de la población quiere una asamblea constituyente, donde habrá que ver en las urnas si eso se ve, digamos, concretado, y habrá que elegir entonces representantes de la ciudadanía para que puedan formar parte de un próximo Venezuela, Congreso, ¿no? Venezuela lo vivió, Bolivia lo vivió también, una constituyente, ¿no es cierto? Y es como borrar y empezar otra vez en limpio Así en tu cuadernito nuevo, ¿no? ¿Recuerdas la experiencia de la constituyente allá en Venezuela, Ale? Sí, sí, claro que sí. Bueno, fue hace 20 años. eh, Fue un proceso también de mucha discusión política, de mucho debate, de mucha apertura, pero vamos a decir con el que se venía, también hubo todo un proceso para llegar allí, para hacerlo. Lo que pasa es que también después hubo unos manejos, porque el chavismo logró ganarlo todo. Bueno, no todo, pero sí tuvo una mayoría eh, muy grande, y a partir de allí empezó un juego político un poco más de fuerza, ¿no? Yo tengo más, tú tienes menos, pero por lo menos había un nivel, había una discusión de altura. Se hizo el llamado al referéndum, haciendo la pregunta si se quería ir a votar por una nueva constitución, y posteriormente se hizo la elección de los constituyentes, y fueron 6 meses de debate hasta que se llegó a la construcción de la nueva constitución. Pero te recuerdo que en el año 2017 Maduro sacó la opción de una nueva Asamblea Nacional Constituyente como un instrumento, para paliar, para contener a la Asamblea Nacional de mayoría opositora, en la que él perdió y que no podía controlar ni podía dominar, y le sacó como un instrumento, y era una especie de chantaje: bueno, yo tengo esto aquí, vamos a hacer una nueva constitución, y se tomaron unos poderes y unas atribuciones que no convenían. Pues claro, como una herramienta que puede ser muy útil, que puede destrabar una serie de problemas, como en el caso chileno, porque ellos vienen arrastrando también una constitución desde la época de Pinochet, con unas limitantes en derechos, etcétera, etcétera, además con un modelo económico que está en tela de juicio, pero tienes ahora el contrasentido de lo que intentó hacer Maduro, utilizando el mismo argumento para el chantaje político, para hacerlo. Entonces, ya no, en ese caso no era bicéfalo. Teníamos 3 instituciones, o sea, Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional Constituyente que no sabíamos para qué funcionaba, además totalmente inconstitucional, irrita, porque la forma no se hizo como establece el procedimiento en la Constitución. Por supuesto, la legalidad era más que dudosa. Y hoy en día, esa Asamblea Nacional Constituyente, no sabemos qué va a pasar con ella. Está el anuncio, debía funcionar hasta diciembre, pero hasta hoy en día parece que ya no va a seguir funcionando. O sea, no sabemos si vamos a tener, no sabemos si hay un proyecto de constitución nuevo, etcétera, etcétera. Claro, de nada sirvieron tantos procesos, tanto trabajo, en fin. Claudia, cuéntame un poquito, ¿cuál es, ya para casi cerrando el programa, cómo está viviendo, en qué etapa está en este momento Chile con relación a la pandemia? Por ejemplo, ustedes están en clases, los niños regresaron al colegio, ¿en qué horarios están trabajando? ¿Los fines de semana la gente sale? Cuéntame un poquito, y tú como socióloga, la reacción de la población también. Sí, mira, en general en Chile entramos en llamamos acá una cuarentena a partir del mes de marzo, cuando el Estado decretó un estado de excepción constitucional de catástrofe, ¿ya?
Claro. Y en ese contexto, entonces, hemos estado hasta, yo diría, el mes pasado, junio, y esto ha ido modificándose en función de cómo han ido evolucionando el territorio, ¿sí? Y eso se mide en función de lo que, en este caso, el Ministerio de Salud arroja a través de las cifras de contagio y de fallecidos. Y hoy por hoy pareciera ser que el número de contagios y la tasa de fallecidos se ha estancado. La cifra de fallecidos estaría disminuyendo y por lo tanto eso ha permitido que entonces se esté implementando una política de desescalamiento, igual como lo se está haciendo, como se hace en Europa, digamos, que yo creo que es un referente para bien o para mal, digamos, pero van más aventajados que nosotros. Y por lo tanto en el territorio se está viviendo en función de cómo van las tasas y los comportamientos en base a cifras. Entonces tenemos lugares como Santiago, por ejemplo, que está terminando ya la cuarentena, pero sin embargo hay sectores que ya están en desconfinamiento y otros que están en etapa 1, etapa 2, etapa 3, depende, digamos, de las cifras. ¿Colegios? Los colegios no han funcionado. Este año el sistema escolar se está implementando a través de la modalidad online, lo que genera mucha desigualdad, hay que decirlo, porque hay una población importante que no accede a Internet o que no tiene los elementos ni las herramientas para poder implementar la estrategia. Sí, claro que sí. Mucha gente el trabajo en general se está realizando para quienes somos afortunados, de manera online también, pero hay servicios básicos que se ha tenido que hacer de manera presencial. Lo que tienen una incertidumbre en este momento es el año escolar. La educación superior también se ha implementado de esa manera. Porque no ¿Trabajan los fines de semana? ¿Trabajan los fines de semana? Escucho ahí de fondo un animado, creo, ¿no? ¿Puede ser? Es mi hijo, lo siento. Sí, no te preocupes. Son los costos de trabajar en casa, ¿no? No te preocupes, me encanta. Solo aclaro un poco para mi audiencia, para que no crean que estamos ahí así, con filtración de audio. ¿Están trabajando los fines de semana? ¿Está normal la actividad fin de semana? No, los fines de semana, hoy día en Chile, para los fines de semana estamos con cierre total. Cierre total. Sí. Salvo los días de semana se está implementando, tratar de movilizar un poco, implementar los grandes comercios, pero bueno, con las disputas propias que ya también Guillermo comentó en su momento, gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo, el comportamiento ciudadano también es discutible, pero bueno, es reflejo de la educación también a la que se accedemos, y por eso yo partía diciendo en mi intervención que mucho de esto tiene que ver con la seguridad social, ¿no? Que es un tema finalmente muy importante de debatir. Quiero preguntarle lo mismo exactamente a Alejandra, porque ella está viendo dos realidades absolutamente diferentes. Por un lado, una realidad europea, ¿no es cierto?, con una Alemania que creo que ya está volviendo a su... Y la otra, que es pero la absoluta polaridad en diferencia, el otro polo, que es Venezuela. ¿Cómo está viviendo Alemania en este? Tú vives allá por el razón del trabajo de tu esposo, ¿cierto? Sí. Bueno, mira, aquí pues tuvimos 3 meses que fueron bastante de cierre total, bueno, sí, de cierre total, que fue lo que la gente pudo ver también por los medios de comunicación, cuando en marzo se decretaron las cuarentenas en prácticamente todo el territorio europeo y las emergencias. Hasta más o menos finales de abril, fue en el caso alemán. Y la desescalada fue progresiva. Primero abrieron algunos comercios, los comercios, vamos a decir, prioritarios, supermercados, farmacias, hospitales, siempre se mantuvieron abiertos con unos horarios especiales, con las medidas de seguridad respectivas, tapabocas o barbijo, distanciamiento social, etcétera. ¿En qué etapa están ahora? Ahorita la vida se está llevando bastante normal. En los sitios donde ha habido repunte de casos se toman algunas medidas de cierre específicas,
pero las ciudades, vamos a decir, están en etapa normal. Además, acuérdate que ¿Hay está terminando colegios, sí, clases? sí, Sí. con unas modalidades especiales, más o menos a partir de mediados de mayo, se tomaron unas medidas, sobre todo para las personas en los últimos años escolares, pues para que pudieran finalizar sus cursos. Y después, desde junio, una medida progresiva para los niños en los colegios, con periodos, algunos cursos iban lunes, miércoles y viernes, otros martes y jueves, Actividad tomándoles cultural, actividad muy, artística, muy, eventos. muy limitada, muy limitada. Aquí hay prohibición de reuniones creo que de más de 500 personas, o sea, conciertos, ese tipo de cosas no se puede lograr. Y eso está extendido hasta el mes de noviembre. De Eso está. noviembre. Bueno. Bueno, Noviembre, ustedes ya diciembre y muy pronto. Alemania está haciendo una vacuna, qué suerte, por Dios, o sea, está entre las más avanzadas, ¿no es cierto? Sí, sí lo está. Ayer precisamente vi un programa sobre eso, ya están terminando la etapa 1, faltarían la 2 y la 3, pero bueno, esto es un país con un nivel tecnológico muy alto, y creo que esa vacuna estará ¿Para dentro del cuándo top les dice 5. que ya todo se va a volver a la normalidad? ¿Para cuándo les anuncian eso? No, no lo han dicho claramente porque aquí viene el problema que está saliendo ahorita la Suramérica, sobre todo la región sur. Acuérdate que vamos a empezar el otoño y el invierno, que es una etapa siempre de crisis para las enfermedades infectocontagiosas como la influenza, las gripes, lo que es normal por el frío. Entonces, claro, aquí están tomando todas las medidas y no quieren dar una respuesta o dar una fecha cierta, porque saben que ahorita puede venir picos o momentos en ciertos puntos donde se pueden disparar los Hay contagios, incertidumbre, claro. porque es normal, o sea, esta incertidumbre va a seguir hasta el año que viene. Por eso todo el mundo está optando y esperando por el tema de la vacuna, pero los que sabemos, eh, yo creo que tiene que ver un poco con el tema del sentido común. La gente que tiene una expectativa de que la vacuna va a salir este año, eso no es real. Cualquier persona científica te explica los momentos y las etapas que estos procesos tienen y te hablan es mediados del año que viene, como muy temprano. Y eso, o sea, y también es bastante difícil de predecir, porque una serie de exámenes, una serie de elementos que conforman eso, que sería bien irresponsable andar asumiendo una solución antes de tiempo. Totalmente. Bueno, les quiero decir que ha sido un verdadero privilegio haber contactado nuevamente con ustedes. Nuestro doctorado ha sido el 2004, ¿no es cierto? El 2004 fue en Salamanca. Empezamos. No nos vemos hace cuántos años, por Dios, hace más de 18 años, 16 años. Y gracias por ayudarme a transmitirle a nuestra población boliviana la realidad chilena, la realidad venezolana. Claudia, para despedirte, algo que tú quieras hacer conocer, alguna frase para finalizar, y gracias de verdad por haberme acompañado. Gracias a ti, Verónica, por haberme recordado y haberme invitado. Solamente pedirles que estén atentos y expectantes a lo que está pasando en Chile. Creo que va a ser interesante lo que pueda suceder durante el mes de octubre. Habrá que ver finalmente si se realiza o no el plebiscito. Hasta ahora todo indica que sí. Pero claramente es una incertidumbre, no solamente por la pandemia, sino que porque esto da, digamos, para posible análisis y podríamos hacer futurología, pero no viene al caso, ¿no? Pero claramente sería una señal importante, considerando que tenemos una marca registrada hacia el exterior, ¿no? Y nos gusta mucho esto de salir a señalar de que somos un país muy civilizado, que está muy establecido, está muy legitimado, está muy consolidado. Entonces yo le pondría un poco de atención a eso, ¿no? Habrá que ¿Qué ver qué nos fecha es? depara el ¿Qué fecha es futuro. tu plebiscito? ¿Qué fecha exactamente de octubre? Durante el mes de octubre, el 25 de octubre debiera ser. 25 de octubre. Ay, nosotros estamos para el 18, ¿no? 18 de octubre las elecciones aquí en Bolivia, así que estamos igual, reconflictuados. Gracias, Sí, gracias gracias a ti Claudia, por de invitarme. verdad. Ale, tengo que agradecerte especialmente porque si bien Claudia y yo estamos con las 7 de la noche acá,
Tú estás a la 1 de la madrugada ya en Alemania, así que de verdad, 1.000.000 de gracias por darte este tiempo de explicarnos No, a y ti por la contarnos todo invitación. eso. ¿Algo más para cerrar? Pues lo mismo, pues creo que debemos seguir armándonos de paciencia, sobre todo de mucho sentido común, de no bajar la guardia porque cualquier medida es importante en estas características. Y lo mismo que Claudia, o sea, creo que todos nuestros países tienen más o menos problemas, pero, o sea, coincidimos en muchas de las situaciones eh, y por más complejidades y por más elementos, eh, hay que volver a la solidaridad, hay que volver a la unión, a la hermandad, porque todos estamos pasando por lo mismo. Y lo digo en el caso particular de mi país, porque, bueno, es muy doloroso tener que ver y enfrentar lo que mis compatriotas están pasando, los sacrificios que están haciendo, el maltrato al que están siendo víctimas, lamentablemente por muchas personas también, que bueno, que uno como latinoamericano lo sorprende porque al final nuestros problemas son los mismos, nuestras necesidades, nuestros problemas son los mismos y en esta situación además donde eso, la solidaridad es lo que debería imperar, no tenderle una mano amiga a las personas que están en esa situación de pobreza y de carencia, en un estado de necesidad tan grande. Ok, muchísimas Es doloroso. gracias. Gracias de verdad por habernos acompañado el día de hoy. Yo quiero mandarles un abrazo inmenso. Gracias por haberme aceptado hacer este contacto. No se vayan, yo me voy a despedir solamente del programa. Muchas gracias a ustedes también por la sintonía. Tratamos de contactar ahora internacionalmente, ya que la tecnología nos lo permite, llegar hasta todas partes del mundo, escuchar las voces de profesionales de distintos lugares. Y esta vez me tocó convocar a mis compañeras de la Universidad de Salamanca, con quienes realizamos este doctorado, hombres y mujeres de diferentes ramas, derecho, sociología, periodismo, en mi caso psicología, todos en pos de poder entender un poco las realidades latinoamericanas, y hoy las trasladamos hasta su pantalla. Un abrazo, nos encontramos el día de mañana, si Dios así lo permite. Hasta entonces.